Bueno, pues es importante el saber que en el caso de la Ciudad de México está bajando la intensidad de la pandemia. De todas maneras, debemos de continuar con las medidas preventivas, no descuidarnos. Tenemos que seguir manteniendo la sana distancia, todo lo que es la higiene en lo personal, y si no es indispensable, necesario quedarnos en nuestras casas. Aquí aprovecho para agradecerle a todo el pueblo de México por el sacrificio, por el buen comportamiento, sin necesidad de medidas autoritarias. La gente ha actuado en forma responsable y esto nos ha permitido enfrentar la pandemia, que no falten las camas, que no falte equipo, que no falten especialistas, que no falten los médicos, que se atienda a la población, porque sí se logró aplanar la curva, no se ha desbordado el sistema médico. Esto ha significado también salvar vidas. Entonces, no ha sido en vano el sacrificio de la gente. Aprovechar para agradecerle mucho a los médicos, a las enfermeras, que a pesar de la fatiga, porque son muchos días, siguen trabajando, arriesgando su vida para salvar la vida de otros. Es realmente heroico lo que hacen enfermeras, médicos, todo el personal del sector salud que ha estado ayudando desde el inicio de esta tremenda, terrible pandemia. Decir que estamos atentos, porque hay estados en donde están incrementándose los contagios, donde tenemos que seguir ampliando la capacidad hospitalaria y resolviendo también la demanda de especialistas. Estamos en eso. En el caso de Tabasco, de Nayarit, de Tamaulipas, está trabajando todo el sector salud para que no falten las camas, los equipos, los médicos. También informar que se han entregado los fondos que les corresponden a los estados, se han autorizado las transferencias de recursos para los estados en todo lo que tiene que ver con la salud. Tenemos pendientes 5 estados que ya dejé firmado el acuerdo para que hoy mismo se le transfieran sus fondos. Si recuerdo bien, es Guanajuato, Michoacán,
Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México. Hoy van a recibir sus recursos y estamos al día. En el resto de las entidades, 27 estados tienen sus recursos de este mes de julio, se entregaron por adelantado. Quiero pues también agradecer a todos los servidores públicos del sector salud y hacer un reconocimiento especial al doctor Hugo López-Gatell, que nos ha ayudado mucho, ha sido clave porque es un especialista de primer orden, especialista en la materia, en la atención de epidemias, de pandemias, y además pues una gente honesta, íntegra, que ha estado informando siempre con transparencia y con apego a la verdad. Esto no les ha gustado mucho a nuestros adversarios, a los conservadores, y lo han estado hostigando, atacando durante todo este tiempo, pero él ha sabido ganarse la confianza de muchos mexicanos, de la mayoría de la gente, tiene credibilidad porque es una persona responsable, un profesional de primer orden. Y vamos a seguir informando sin caer en ninguna provocación o evitar caer en provocaciones, porque se ha podido también vencer al amarillismo de algunos medios, no de todos, que querían que se convirtiera en una pandemia inmanejable, que fracasáramos. Ya estaban esperando eso. Aún así se ha podido pues informar lo que hablaba, por ejemplo, Hugo hasta hace unos días, en una de esas hasta hoy mismo, no he visto los periódicos, pero se habla del número de fallecidos de México y se compara con otros países, nada más que no toman en cuenta la población de nuestro país. Por ejemplo, que ya se superó a Italia o a Francia o a España, pero nosotros tenemos el doble de población de esas naciones. En el caso de España son un poco más de 46 millones de habitantes. Nosotros tenemos más de 126 millones de habitantes, pero eso no se toma en consideración. Hay que estar
pues replicando, hay que estar respondiendo, y es hasta penoso porque estas comparaciones sobre fallecidos pues son de mal gusto, dolorosas, porque no se trata de números, no es un asunto cuantitativo, al contrario, nuestro pésame permanente, nuestro dolor permanente a todos los que pierden la vida en México y en el mundo. Es un asunto de fraternidad universal. Pero bueno, vamos adelante. Como acordamos, nos vamos a ver el viernes de nuevo. Yo salgo hoy a Washington, salgo al mediodía. Tenemos mañana actividades en Washington, el encuentro con el presidente Donald Trump, es una reunión de trabajo, y regresamos el jueves, de modo que el viernes ya estamos aquí y les vamos a informar de los resultados de este encuentro, de este viaje, que significa ir a celebrar la entrada en vigor del Tratado Comercial de Canadá, Estados Unidos y nuestro país, en un momento que lo necesitamos. Siempre es importante el que haya cooperación para el desarrollo, pero ahora, en una circunstancia de crisis económica mundial, este tratado nos va a ayudar mucho. Es muy oportuno. Se están dando a conocer resultados, por ejemplo, de la creación de empleos en Estados Unidos, y ya en junio pudieron crear o recuperar más de 4 millones de empleos en Estados Unidos. Claro, perdieron 20 millones en abril por la crisis económica, pero ya hay una recuperación, y esto nos ayuda por la vecindad y por la integración en lo productivo, en lo económico, y también porque viven y trabajan millones de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, este encuentro es muy benéfico, va a ser muy importante para alentar la integración económica de las tres naciones en beneficio de los pueblos. Entonces, para eso es la visita. Y ahora sí,